misma humanidad de Jesús. Porque nosotros hemos atravesado y vamos a atravesar por el Getsemaní. Yo lo he atravesado de muchas maneras. Lo he atravesado a través de pleitos y contiendas donde no había gozo y paz en mi hogar cuando recién me casé. Era solamente peleas y pleitos. Mi esposa se iba a la casa de su mamá, empacaba sus maletas. Descubrí el terrible carácter que tenía. Me avergonzaba de mí mismo, porque siendo un ministro de alabanza, ¿cómo era posible que reaccionara con tal violencia y de tal manera y con tal ira y con tal enojo? Quería dejar el ministerio. Estuvimos a punto de separarnos, de divorciarnos. Y no hay nada más triste que empezar una relación y estar tanto en problemas que estás a punto de divorciarte. Hay lágrimas, hay lloro, hay dolor, hay tristeza. Piensas en cómo vas a quedar, va a quedar todo destruido. Lo poco que has logrado construir se va a ir abajo. ¿Quién estará con tus hijos? ¿Quién se encargará de ellos? Yo he experimentado, al igual que quizá muchos de ustedes, lo que es estar en el Getsemaní, donde eres tan presionado por la pérdida de alguien, de un ser querido. Cuando estás tan triste y hay tanta agonía y hay tanto dolor y sufrimiento, que a veces deseas mejor ya no vivir y deseas morir por el dolor y la tristeza que hay en tu corazón, que terminó hecho pedazos. El diagnóstico de una enfermedad, de un ser querido, que has orado y orado, y Dios simplemente decide: bástate mi gracia. Y te toca lidiar con esa enfermedad de un ser querido, con la tuya propia, como en el caso de mi hermanita, donde los doctores solamente dicen: va a empeorar la situación y va a llegar el momento en que no vas a poder con la conducta. Yo he estado, y seguramente ustedes han estado, en el Getsemaní. En una ocasión, desesperado, lleno de dolor, de tristeza, le pedí al pastor en mi país que me dejara estar 3 días sin dormir, sin comer y sin tomar agua, encerrado en ayuno, porque yo tenía la certeza y la seguridad de que si yo me sacrificaba 3 días de ayuno, sin dormir, en esa casa de Dios, buscando su rostro, llorando delante de su presencia, Él iba a tener misericordia y piedad de mi hermana y la iba a sanar. Y no sucedió después de ese ayuno. Yo he estado en medio del Getsemaní que algunos quizá han atravesado. Tener a familiares en nuestro país deseando que estén aquí con nosotros, y tratas que se abran las puertas y no se abren, y pasan meses y no sucede aparentemente nada. Yo no sé cuál es el Getsemaní que estás atravesando. Yo he atravesado por el Getsemaní de ir a una gasolinería y echar gasolina con quarters, con pennies y con centavos. Yo he experimentado el Getsemaní de que se le acabe la leche de polvo a mis niñas cuando eran chiquitas, y tener que llamar a otras personas para conseguir lechita porque no tenía para comprarles. Yo sé lo que es llorar en profunda tristeza, lleno de dolor y desesperación, clamándole a Dios para que haga algo. Yo he estado en el Getsemaní que ustedes también quizá han estado, clamándole a Dios para que haga algo, para que haga un milagro, pero no sucede nada. Yo he estado en el Getsemaní donde, para poder hacer ministerio y para poder estudiar para los mensajes, no podía pagar internet en mi casa cuando empecé el pastorado, y tenía que irme a un McDonald's a agarrar internet para poder hacer el trabajo de la iglesia. Yo he atravesado el Getsemaní de la rebeldía de los hijos, de la decepción, de cosas que hacen que ni siquiera te imaginaste, que nunca les enseñaste, que no les educaste de esa manera. Y cuando recibes una noticia, esa noticia te aplasta, te hace pedazos. It crushes you.
te aplasta como fue aplastada la humanidad de Jesús en el Getsemaní. ¿Me siguen hasta aquí? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos atravesado por el Getsemaní. Uno de los Getsemanís que más oro para que Dios saque a las personas que gracias a Dios no he estado ahí son las adicciones a alguna sustancia, sea el alcohol o sea la droga. Porque yo sé lo que es científicamente una adicción. Y hay personas que están atravesando por un Getsemaní, que están de rodillas clamando, pero el Señor todavía no hace nada en sus vidas. Si tú estás aquí, no importa la manera en que estés, estás aquí con un plan y un propósito perfecto de Dios. Y hoy vas a entender por qué Dios te permitió pasar por ese Getsemaní, para hacerte de nuevo y darte una vida nueva y cumplir la obra y el propósito de Dios en ti. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Nuestro Señor Jesucristo hace su primera oración demostrando a flor de piel su humanidad, y dice: Señor, si fuera posible pasar de mí esta copa, si fuera posible que yo salve a la humanidad de alguna otra manera que no sea enfrentándome a esa muerte tan terrible y tan dolorosa. Cuando vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una copa, no nos habla del material o de la copa en sí, sino de lo que hay adentro en ella. Es un uso figurado que usa la Biblia cuando se refiere a la copa, y muy a menudo se refiere a lo que está dentro de la copa. En algunas ocasiones lo que está dentro de esa copa o de ese cáliz, diga conmigo, es dolor, sufrimiento, angustias o juicios. En algunas ocasiones lo que hay dentro es algo desagradable en la imagen simbólica de la Biblia. En alguna otra ocasión es la ira de Dios, son tribulaciones, copa de tribulaciones. Pero en algunas otras ocasiones es copa de paz, de gozo. Cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza en este pasaje la palabra copa, es para referirse al dolor y al sufrimiento al cual se estaba enfrentando. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, yo quiero decirles algo que es muy, pero muy importante. Diga conmigo: la agonía, el dolor y el sufrimiento. ¿Lo puede decir más fuerte, por favor? Diga conmigo: la agonía, el dolor y el sufrimiento. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante para que no se nos desvíen nuestra mente y nuestro corazón. Tú puede que pases por el Getsemaní en desobediencia, o aún y a pesar de tu obediencia. Yo les hago una pregunta: ¿Jesucristo estaba siendo obediente a ir a la cruz? Y aún así pasó y atravesó el dolor y el sufrimiento y la agonía del Getsemaní. Hay personas que piensan que estar en obediencia garantiza que todo te va a ir bien y que no vas a atravesar el Getsemaní, pero déjenme decirles, es el peor error que podemos pensar. Todos nosotros, tarde que temprano, vamos a atravesar un Getsemaní, aunque estemos en obediencia. En obediencia, en desobediencia, vas a atravesar un Getsemaní. También quiero hablarles de personajes que aún en medio de desobediencia experimentaron el dolor y el quebranto. Uno de ellos fue Abraham. Todavía se llamaba Abraham. Acababa de pasar un episodio en su vida donde había ganado una batalla contra el rey de Sodoma. Lo había destruido, la mano de Dios había estado con él, había experimentado la gloria y el poder de Dios. No quiso tomar nada del motín porque no necesitaba nada, Dios le había bendecido. Ahí es cuando le da los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec, Génesis 14 y 15. Le dice al rey: no voy a tomar nada de lo tuyo, no tengo necesidad de nada. Capítulo 14. Capítulo 15 del libro de Génesis. El Señor le dice: Abraham, no temas, yo estoy contigo, voy a hacer de ti algo grande, voy a estar contigo, te voy a bendecir. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Abraham? Yo nada más pienso en esto y tenía tanto dolor en su corazón,
Tenía tanto sufrimiento que no podía ni disfrutar las victorias que Dios le había dado. No importa que tengas victorias en otras áreas de tu vida, va a haber momentos en que vas a estar atravesando un Getsemaní. El Señor le está prometiendo: voy a estar contigo, te voy a bendecir, mi poder va a estar contigo, voy a demostrar mi gloria. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Abraham? Señor, no tengo hijo, mi esposa es estéril. Señor, ¿quién se va a quedar con mi herencia? No voy a dejar heredero. Ustedes saben que no dejar heredero y no tener descendencia era percibido como el peor castigo de Dios en el Antiguo Testamento. Tengo un criado y él seguramente va a tener un hijo y él se va a quedar con mi herencia. No tengo un hijo. Yo no sé cuál es el dolor y el sufrimiento al cual tú te estás enfrentando, pero hoy Dios puso en mi corazón orar por todos aquellos que estamos siendo pasados por el Getsemaní. Porque el Señor, estoy seguro que nos va a sacar de ahí siendo más que vencedores, con unas fuerzas renovadas, enfrentando y encarando lo que sea. ¿Alguien dice amén? Pero Dios siempre suplirá. ¿Me dicen amén? Otro hombre es Jacob. Jacob, su vida había sido cambiada, había sido transformada. De ser el usurpador, el engañador, en una ocasión tuvo una experiencia sobrenatural con Dios y luchó, dice la Escritura, con Dios. Luchar con Dios en el caso de Jacob es someterse a su voluntad. Dejar de vivir tu propia vida para vivir la vida que Dios tiene diseñada, planeada para ti. Dios comenzó a bendecirlo grandemente, pero en un momento de su vida, estando en obediencia a Dios, escuchó que venía su hermano Esaú a enfrentarlo con 400 hombres. Y ahí empezó el dolor, el sufrimiento y la agonía en medio de la obediencia. Empezó a mandar regalos para ver si lo tranquilizaba, hasta que puso, después de que mandó el último regalo, se dio cuenta que el único que podía ayudarle era Dios. Y la Escritura dice literalmente que fue delante de Dios para buscar su ayuda y su socorro. No importa lo que intentes en tu vida, el único que le puede dar un giro total a la situación que estás viviendo y a la cual te estás enfrentando es el Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: es el Dios Todopoderoso. Diga conmigo: solo Dios me puede ayudar. Getsemaní es la prensa de la agonía. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, ¿estando en qué? En agonía, oraba más intensamente. ¿Qué tienes que hacer cuando estás en agonía? Díganlo más fuerte, por favor. Orar intensamente. Miren qué tan intenso oró estando en agonía y en sufrimiento, en tristeza, casi para morir. Tan intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Diga conmigo: gotas como de sangre. Estaba siendo prensado como esa prensa y ese molino hace con los olivos. Ahora estaba seguro de que la muerte le esperaba a nuestro Señor Jesús. Sentía el fétido aliento de lo que le esperaba. ¿Saben cómo lo veo yo? Ese aliento que iba a punto de llegar, que él podía sentir de lo que le esperaba, como ese dolor y ese presentimiento que tú tienes en el corazón. ¿Alguien ha sentido esa punzada que a veces se siente? Tú dices: yo siento como que algo malo va a pasar, pero algo feo, algo fuerte. ¿Lo han experimentado o no? Eso es lo que Jesús estaba experimentando en el Getsemaní. Él podía sentir en su mente, en su cuerpo, lo que venía, lo que se acercaba, lo que se aproximaba. ¿Usted cree que es fácil saber y pensar que te espera la muerte a los 33 años de edad? ¿A quién les gustaría morir a los 33? A nadie.
33 años apenas, y él ya sabía que iba a enfrentarse a la cruz. En este momento lo único que pensaba Jesús y sabía era que tenía que seguir adelante, y delante le esperaba la cruz. ¿Cómo retrocedes ante la voluntad de Dios? ¿Cómo te haces un lado ante el plan de Dios? ¿Cómo desobedeces la voluntad y el propósito de Dios que tiene para ti, si en ese plan y en ese propósito se encuentra el sentido de tu vida? No hay manera de huir. Tienes que aprender hoy que vas a enfrentarte a lo que tengas que enfrentarte, porque es el plan de Dios, pero en sus manos vas a estar seguro, vas a estar segura. Yo no sé qué le provoca eso, pero el plan de Dios en tu vida se va a cumplir. Tienes que seguir adelante, tienes que avanzar hacia adelante, no importa lo que esté delante. Dios tiene el control. Con toda reverencia podemos decir, una lección que aprendemos de nuestro Señor Jesús: aceptar lo que no podemos comprender o cambiar, porque es el plan de Dios. Diga bien fuerte, ponga su mano en el corazón y diga bien fuerte: Señor, ayúdame a aceptar lo que no puedo entender y lo que no puedo cambiar, pero que es tu voluntad. Hoy quizá no lo comprendes. No puedes comprender lo que estás viviendo, lo que estás experimentando. Pensaste que nunca te iba a pasar. ¿Ustedes creen que algún día yo me iba a imaginar, cuando escuchaba tiroteos, que me iba a tocar a ministrar a mí con algunos líderes, casas de jóvenes de nuestra iglesia que pasaron por ese trauma tan terrible? Nunca me imaginé que nuestra iglesia iba a pasar y experimentar eso. ¿Ustedes creen que en algún momento por la mente nos pasaba que iba a llegar hasta por acá un huracán cerca de nosotros, o que iba a pasar esa explosión que pasó, y todo lo que estamos viendo, la escasez de cosas, todo el caos que estamos viendo, y experimentarlo en carne propia? Tú no comprendes y piensas que no te va a pasar, pero cuando te pasa no puedes hacer nada para cambiarlo. Lo único que te queda es aceptar lo que venga y confiar en la sabiduría y el plan perfecto y el propósito perfecto de Dios. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: no puedo ni podré cambiar el plan de Dios. Todo lo que tú vives y lo que vas a vivir, Dios lo está manejando, dirigiendo, orquestando para que el plan de Dios en tu vida se cumpla. No importa que sea un Getsemaní. Me dicen amén, dáselo más fuerte al Señor. No importa que sea dolor, no importa que sea agonía, no importa que sea sufrimiento. Se los he contado antes, mi papá murió. I just realized, apenas me di cuenta que cuando mi papá lo desaparecieron tenía 35 años de edad. Hoy que tengo 37 digo, era bien joven, porque yo no me siento viejo a los 37. Y cuando veo y hago la cuenta que él tendría como 35 años, yo digo, era bien joven. Pero también me doy cuenta de que los planes de Dios, por muy dolorosos que sean, tienen un plan perfecto y un propósito, y es cumplir su plan en tu vida. ¿Me dicen amén? Lo único que tienes que saber, así como nuestro Señor Jesucristo, es que la voluntad de Dios te llama a seguir adelante. Diga conmigo: es la voluntad de Dios y voy a seguir adelante. No importa lo que atraviese, no importa los fracasos en mi vida, no importa lo que viví en mi vida, fue la voluntad de Dios, y lo único que voy a hacer es seguir adelante, por muy doloroso que sea. ¿Me dicen amén? Si se lo vas a dar, dáselo más fuerte al Señor. A cada uno de nosotros nos suceden cosas en este mundo que no podemos entender. Es entonces cuando la fe se pone a prueba hasta los últimos límites. Cuando hay cosas y te enfrentas a cosas que no puedes entender, tu fe está siendo probada, y va a ser probada hasta los límites. Diga conmigo: hasta los límites. En tales momentos es la dulzura para el alma recordar que Jesús también atravesó un Getsemaní. Cuando tú estás en ese molino, puedes reaccionar de varias maneras. Ojo aquí: tú puedes desertar del plan de Dios y decir, este camino no es para mí. Yo pensé que el cristianismo era más fácil.
lo que estoy viviendo y lo que estoy experimentando, yo no sé cómo es posible que Dios no ha hecho nada al respecto. Yo confiaba en que Dios me iba a ayudar en esta situación. Enojarte con Dios, reclamarle a Dios, cuestionar a Dios, o puedes experimentar la dulzura de saber que en medio del sufrimiento Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, y aceptar todo lo que venga, porque vas a tener la ayuda de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Cómo reaccionarás tú cuando estés siendo presionado por ese molino? Cuando esté siendo probada tu fe, ¿será que recordarás a Cristo y te mantendrás fuerte y seguirás adelante? ¿O tirarás los guantes y dirás, ¿sabes qué? Esto de ser cristiano no es para mí, y abandonarás la fe que un día pusiste en Jesús? Yo te recomiendo que pelees, que salgas victorioso cuando tu fe sea probada, y que pongas tu fe y tu confianza en el Señor. Yo te animo a que tu fe nunca te falte. Jesús le dijo a Pedro cuando iba a ser zarandeado por Satanás: yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Lucas 22, 31 al 32 dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Diga conmigo: Dios ruega por mí. Dígalo más fuerte: Dios ruega por mí. El Espíritu Santo intercede por nosotros y ruega por nosotros. Yo no sé qué le provoca eso, pero es Dios clamando, intercediendo por ti en medio de tu situación, en medio de tu agonía. Dios ruega por ti para que tu fe no te falte. Y una vez más, después de que salgas del Getsemaní, puedas confirmar a tus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, en Getsemaní, Satanás trató de matar a Jesús para evitar los planes de Dios en su vida. Y en tu vida Satanás tratará de evitar los planes y los propósitos que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu ministerio, para tu llamado. Y buscará diferentes maneras, como lo hizo con Jesús. Solamente quiero advertirte y decirte: no te des por vencido. No permitas que el diablo trunque los planes y el propósito de Dios para tu vida. No importa lo que venga, permanece fiel, permanece firme para que el plan de Dios se cumpla en ti. ¿Alguien dice amén? En el Getsemaní aprendimos el jueves pasado precisamente. La guardia que llegó a arrestar a Jesús no era la guardia romana. ¿Era la guardia de dónde? ¿Los seminaristas? Del templo, de la religión judía. Y se cree por historia que llegaron alrededor de ¿cuántos soldados? 600 soldados con espadas y palos para arrestar a Jesús. Querían evitar que Jesús llegara a la cruz, porque ese era el plan de Dios, para que nosotros fuéramos salvos. En ese momento Pedro trata de defender a Jesús y le corta una oreja a un soldado. Inmediatamente Jesús trata de tranquilizar la situación, porque él sabía que si no se solucionaba la situación, el arresto y la muerte de Pedro era seguro. Y él no iba a permitir que una persona con plan, con propósito, con llamado fuera arrestada o la mataran, sino que iba a hacer que el plan de Dios para esa vida de Pedro se cumpliera. ¿Alguien dice amén? Yo no sé qué le provoca eso, pero Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito para ti, y hará lo que sea necesario para que su plan continúe, y nadie lo va a poder truncar. Yo no entendí, hasta ayer lo aprendí. No, ayer no, el jueves. Por eso es que Jesús sanó rápido a ese soldado, para que nada se interpusiera en el plan que Dios tenía para la vida de Pedro. Satanás quería matarlo de manera prematura a Jesús. Por eso en su infancia, a través de Herodes, mandaron a matar a todos los niños. Satanás va a tratar de matar el plan y el propósito de Dios de tu vida, porque es lo único que le da sentido y alegría y felicidad a la misma. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? En Hebreos 5:7 leemos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una paráfrasis de ese pasaje diría: sin embargo, estando todavía en la tierra con lágrimas, diga conmigo, en la tierra con lágrimas,
y agonía de espíritu, dolor y tristeza, Cristo ofreció ruegos y súplicas. Diga bien fuerte, ruegos y súplicas. No, pero con ganas, diga bien fuerte, al único que podría librarlo, ojo aquí, de una muerte prematura. El diablo va a tratar de evitar el plan de Dios para tu vida. Getsemaní es una guerra espiritual y puede convertirse en un renuevo espiritual. El único que podía librarle, literalmente el único que podía salvarle, lo intentó matar cuando le sugirió a nuestro Señor Jesucristo que se aventara del pináculo del templo. Lo intentó matar con una turba de religiosos judíos que lo arrinconaron en un despeñadero y estuvieron a punto de empujarlo, pero el Señor se dio la media vuelta y salió caminando. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y saben qué es lo peor? Decía un predicador que todavía trae la sangre y la piel del último que devoró. Por eso debes de permanecer firme, velando y orando para que el Señor esté contigo y no cedas ante las artimañas del enemigo. En Getsemaní Jesús rogó por otra alternativa para la redención del ser humano. Diga conmigo, no hay otra alternativa. Eso no quiere decir que había retrocedido ante el monstruo de la cruz. Él no le temía a la muerte de la cruz. Con valor estaba dispuesto a ser clavado en esa cruz, pero estaba en agonía. Estaba luchando con un gran miedo en su humanidad. No hay tan terrible historia en la Biblia como esta. Diga conmigo, no hay otra alternativa. Díganlo más fuerte, por favor, no hay otra alternativa. Présteme atención aquí, por favor. Lo que has vivido, lo que has sufrido, los Getsemanís que has pasado y los que vienen, I'm sorry, pero no hay otra alternativa. Los vas a tener que pasar porque están dentro del plan de Dios con un propósito perfecto. Así es que por favor, ya no le rueguen al Señor, Señor, sácame de esta situación. Solamente díganle, Señor, dame fuerzas para salir victorioso de esta situación. ¿Me dicen amén? Dáselo más fuerte al Señor. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Dios quiere reflejar su imagen en tu vida, y la única manera para reflejar su imagen en tu vida es purificándote como a piedra preciosa, como al oro. Pero para ser purificado y hacer del carbón un diamante y del metal del oro quitar sus impurezas, tienes que atravesar el fuego de la prueba. No hay otra opción. ¿Me siguen hasta aquí? Este es el punto culminante y crucial en la vida de Jesús. Aún entonces podía haber abandonado el ir a la cruz y dejarnos sin salvación. Podía haber rechazado la cruz y la salvación de nosotros se hubiera perdido. Mientras Él en el Getsemaní oraba y rogaba, nos ganó la salvación para nuestras almas. Él pudo en ese momento haber dicho, ¿sabes qué? Eso que voy a enfrentar es demasiado doloroso. Yo no quiero hacerlo, que se las arreglen como puedan. Si Él se enfrentó a un dolor tan fuerte, tan grande, ¿por qué no somos capaces de enfrentarnos a lo que sea, pero seguir tomados de la mano de Jesús, tomando con nuestra mano el arado y no volver hacia atrás? Entiendan esto, iglesia. No vale la pena nadie más que no sea Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación si no es a través de Cristo Jesús. De nadie recibimos provisión, consuelo y fortaleza, ayuda en la debilidad, consuelo en el quebranto, si no es de parte de Cristo Jesús. Sin Él nada somos y no tenemos nada. ¿Me dicen amén? Nuestro Señor Jesús oró ¿cuántas veces? 3 veces. Diga conmigo, 3 veces. La primera
Señor, si fuera posible. La segunda, aceptando la voluntad de Dios. Señor, si no hay otra opción, dame fuerza, yo lo voy a hacer. Y la tercera, hágase tu bendita y santa y perfecta voluntad. De esa misma manera nosotros debemos de orar. Ahora hay que entender que en el Getsemaní está la agonía mental, la agonía emocional y la agonía física. La agonía mental que vemos en el Getsemaní es nuestro Señor Jesucristo viendo a esa persona que lo iba a traicionar, aquel que había comido en su mesa, aquel a quien había lavado sus pies, aquel que había caminado con él, aquel que había sido su tesorero de confianza. Qué dolor tan mental cuando esa persona a quien le has dedicado la vida en un matrimonio te falla sin posibilidad de cambiar y ese matrimonio queda roto y no hay nada más que puedas hacer. Dile al que está a tu lado, era necesario. Cuando te enfrentas a cualquier Getsemaní, pero hoy estás aquí sirviendo a Dios, era necesario que atravesaras. No importa que la persona que más amabas te daba la espalda, no importa que la persona con la que compartiste tu vida entera te dio la espalda, no importa lo que sea. Diga conmigo, era necesario para estar aquí. ¿Me dicen amén? Esa agonía mental no solamente era por ese hombre que había estado con él y que después lo había traicionado y le daba la espalda, sino también veía a los religiosos, a la religión judía, a la religión del Padre, Anás y Caifás, sumos sacerdotes, luchando solamente por poder, haciendo a un lado a Dios, haciendo a un lado los mandamientos, haciendo de la casa de Dios cueva de ladrones. No les importaba nada más que el poder político y que nadie viniera a usurpar su lugar. Veía con dolor y agonía mental en qué se había convertido la palabra de Dios. Hoy nosotros vemos con terrible dolor en que se ha convertido la palabra de Dios hoy en día. Los pastores de nuestra iglesia, ¿saben cuál es la oración de todos nosotros? Señor, líbranos, juntamente con los maestros de seminario, líbranos de predicar falsas doctrinas, porque hay una línea tan finita entre lo bíblico y las herejías, que yo he visto pastores de sana doctrina caer. Qué agonía tan terrible y mental ver a la religión ir en contra de él, el Hijo de Dios. Veía el gobierno humano, veía a Pilatos y a Herodes con todas sus injusticias. No le dieron un juicio, no le iban a dar un juicio bueno, justo. Lo iban a maltratar sin ninguna razón. Esa era la agonía en el Getsemaní. Todavía no lo había vivido, pero en su mente ya lo había experimentado. Por eso sudaba gotas de sangre. La agonía emocional, diga conmigo, agonía emocional. Dice que se comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y estando en agonía, se apartó a orar. Diga conmigo, agonía emocional. ¿Cuántos han experimentado agonías emocionales? ¿Están listos para la lección que nos enseña el Señor? Ojo aquí. Dice la escritura que ¿a cuántos se llevó con él? A 3. Él les dijo: ¿saben qué? Ya no aguanto más. Estoy desesperado, estoy muy triste, estoy muy angustiado, estoy en agonía, Y de sus discípulos encontró un círculo de ¿cuántos? ¿Quiénes eran? Pedro, ¿quién más? Jacobo y Juan, que eran los dos hermanos. Yo traigo esta varita, no es para darles duro, que no se asusten. A ver, tú, Fabián, pásale para acá. No te creas. Ojo aquí. De tu círculo de amigos, de tu círculo de hermanos en la iglesia, tienes que rodearte de personas que puedan caminar contigo en medio del dolor y en medio de la angustia, que te acompañen en ese proceso. Ojo aquí, préstame atención. Ellos no llegan solos, tú los escoges, abriendo tu corazón. Pero hay personas que te rodean,
que son como esta vara. Y yo no sé por qué los sigues escogiendo en tu vida para que te acompañen en tus momentos de Getsemaní. No tienen fe, no conocen la palabra, no tienen una vida espiritual que cultiven, no pueden darte consejo porque no lo tienen, no han experimentado la gloria y la presencia de Dios, y aún así tú les pides ayuda. ¿Sabes qué son esas ayudas? Bastones de apoyo que no sirven para nada. Nuestro Señor Jesucristo nos da una gran lección. Escogió a lo más fuerte que le rodeaba, porque necesitaba un bastón de ¿qué? De apoyo. Ay, disculpen los del drama, me traje lo de los sacerdotes. Necesitaba un bastón de apoyo que cuando fuera a caerse pudiera soportar el peso. ¿Cuántos estamos aquí? Tienes que aprender a elegir a quienes te van a acompañar en agonía, hermanos y hermanas en los que verdaderamente puedas apoyarte, que puedan orar por ti, que te puedan dar un consejo, que te puedan dar una palabra de ánimo, que te puedan dar una palabra de aliento, que puedan estar contigo en las buenas y en las malas, que puedan comprenderte, que puedan amarte, que puedan entenderte. ¿Me dicen amén? Dile que está a tu lado: deja de estar escogiendo varitas. Se llevó a 3. Ahora quiero darles una gran lección que aquí vemos. Esas 3 personas quizá te van a acompañar por un momento. ¿Me siguen hasta aquí? Pero puede ser que no te acompañen hasta el final, porque cada uno está lidiando con sus propias situaciones, está batallando con sus propios asuntos. La escritura dice que estos discípulos estaban cansados, estaban estresados por todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Ya no tenían fuerzas, y Jesucristo nuestro Señor terminó completamente solo. Diga conmigo: solo. Diga conmigo: es necesario terminar solo. Dígame fuerte: completamente solo, completamente sola. Porque ahí es que vas a tener tu verdadero encuentro con el poder del Dios Todopoderoso, el que nunca te deja y el que nunca te desampara. ¿Es malo terminar solo? No es malo, al contrario, es muy bueno, porque ahí el poder de Dios se glorifica. Tenía agonía física, sudaba gotas de sangre, y era sudor como grandes gotas de sangre. En el griego se lee Caí egeneto o hidros autou asei tomboi aimatos. Literalmente, al pie de la letra interlineal se lee de esta manera: y se hizo el sudor suyo como gotas de sangre. De esa palabra griega tromboi, gotas, se deriva el término trombosis. Y para los que saben qué es una trombosis, es un coágulo de sangre, una obstrucción en los vasos sanguíneos. Y científicamente está probado que lo que Jesús experimentó fue una hematrodosis, que es cuando una persona está bajo tanto estrés, tanta agonía y tanta aflicción, que sus poros se abren y surge este fenómeno, que es muy raro, pero que se ha visto. Yo creo que ninguno de nosotros, estando bajo tanta presión, hemos experimentado gotas de sangre, ¿verdad que no? ¿Saben qué nos dice eso? Que no importa lo duro de la situación o de la aflicción o de la agonía, Dios va a estar contigo y no te va a dejar jamás. De manera real estaba sucediendo esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fue tal su humano sufrimiento que Lucas 22:43 registra que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y qué glorioso es saber que nosotros tenemos esa misma dicha y esa misma confianza. Cuando estés en tu peor momento, Dios va a llegar ahí para fortalecerte. El Espíritu Santo de Dios va a estar ahí para fortalecerte. Vas a recibir una palabra de Dios que te va a fortalecer. Vas a recibir el abrazo de Dios que va a fortalecerte. Alguien que me diga gloria a Dios.
En Getsemaní Jesús aceptó la voluntad del Padre. Que no se haga como yo quiero, sino como tú digas. Haz lo que tú quieras, lo que a ti bien te plazca. Ahí ganó la batalla final antes de decir consumado es. Por eso es que cuando vemos el Getsemaní debemos de tener una actitud de adoración ante nuestro Señor Jesucristo y su obra. ¿Me dicen amén? Hácelo más fuerte al Señor. Tertuliano, en la época de los padres de la iglesia, escribió la siguiente frase que me pareció muy interesante: el que no haya sido tentado no puede entrar en el reino de los cielos. El que no haya sido pasado por un Getsemaní no puede heredar el reino de los cielos, porque no ha conocido la voluntad de Dios, la gloria de Dios, el favor de Dios, la ayuda de Dios, el consuelo de Dios. Por eso es que todos tenemos que atravesar un Getsemaní. Pero también vemos la soledad de Jesús. Se quedó completamente solo. Va a haber Getsemaníes en donde te vas a quedar solo. El Señor les dice: levántense, ya vienen para arrestarme. Y todos sus discípulos le abandonaron. Uno a quien más amaba le negó. Todo en esta vida puede suceder, pero todo lo que Dios permite es con un gran propósito. ¿Me dicen amén? En una soledad terrible de su alma hay momentos en que fallan los que podrían ayudarnos, en que no van a estar ahí, en que nos van a dejar, en que nos van a abandonar. Y los consuelos se disipan, pero en medio de esta soledad con nosotros está Dios. Aquel que Getsemaní experimentó y superó ese Getsemaní es el mismo Cristo Jesús, que nos va a dar el consuelo cuando todo el mundo nos deje y nos abandone. No quedaremos completamente solos, sino que quedará Cristo Jesús siempre con nosotros. A manera de conclusión, quiero enseñarles 5 cosas que aprendemos de este Getsemaní. La primera de ellas es que si no atraviesas el Getsemaní, no va a poder Dios cambiar y transformar tu carácter. No va a poder Dios reflejar su imagen en ti. Es una manera que Dios usa para moldearte. En el versículo último que leímos dice: levantaos, dijo Jesús, vámonos, el que me traiciona se acerca. Ya no había dolor, ya no había tristeza, ya no había soledad. Ya había experimentado el consuelo, la fortaleza, la ayuda de Dios. Y ahora se levantó con coraje, diga conmigo, con coraje, para enfrentar lo que fuera necesario. Un filósofo pagano llamado Celso, de manera errónea, escribió y atacó al cristianismo diciendo que Jesús intentó huir cuando dijo levantaos, pero era precisamente lo contrario. Se levantó para enfrentar todo aquello que venía. Dile al que está a tu lado: levántate, y con la ayuda de Dios, con coraje, enfrenta lo que sea. No importa lo que sea, enfrenta lo que venga. ¿Cuánto era una ofrenda de palmas al Rey? Hoy quiero resumirle en 4 cosas que nos enseña este relato. La primera de ellas es, anótelas por favor: busca ayuda en tu círculo íntimo de amigos. Busca un apoyo en alguien que puedas de verdad apoyarte. Lleva contigo a alguien en esas jornadas difíciles de tu vida. ¿Me dicen amén? Dile que está a tu lado: pero uno de estos, alguien fuerte, alguien maduro, alguien que te anime, alguien que ore por ti, y no alguien que te desanime, que te diga: no, pues sí, ya mejor no vayamos a la iglesia, dejemos de buscar al Señor. Porque hay personas así. No, hombre, si yo te cuento lo que yo estoy viviendo. Lección número 2, diga conmigo: ve y ora. Dile al que está a tu lado: ora. Pero acude más de una vez a esa oración. Tan solo en este episodio, ¿cuántas veces fue a orar nuestro Señor? Mientras más fuerte es el Getsemaní, más ve y ora.
Un hermano de la iglesia me mandó un video de un pastor. Ya saben ustedes que hay pastores que quieren decir cosas diferentes, innovadoras. Entonces él decía lo siguiente, me mandó el video. Este hermano de la iglesia me dice: pastor, ¿qué opina de esto? Porque ahora sí que estoy confundido. Bueno, no confundido en que estoy confundido de lo que se predica hoy en día. Y el predicador decía que el orar muchas veces era falta de fe. Ajá. Que cuando tú oras muchas veces te falta fe, le estás demostrando a Dios que te falta fe. Porque si tuvieras fe, con una vez que oraras, tú ya le creías a Dios y ya no volvías a orar más por la misma situación. Suena bonito, pero no es bíblico. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de persistir en la oración a través de la parábola de la viuda por el mismo asunto. Aquí está orando por el mismo asunto tan solo en una noche. ¿Cuántas veces? 3 veces. El orar mucho por la misma situación en medio de los Getsemaní no nos hablan de falta de fe, sino de dependencia en Dios, en pedirle ayuda a Dios para aceptar su bendita voluntad, por muy dolorosa que sea. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: aceptar su voluntad, por muy dolorosa que sea. Dile al que está a tu lado: rodéate de amigos que sean apoyo. ¿Me dicen amén? Jesús tenía amigos anónimos. Uno de ellos fue el que le prestó el burro. ¿Saben el nombre del que le prestó el burro? Era un amigo anónimo. Pero les dijo a sus discípulos: vayan a tal lugar, en tal casa, va a haber un burrito, tráigalo y nadie les va a decir nada, nadie los va a acusar de robo. Y ese burro fue el que utilizó para hacer su entrada triunfal a Jerusalén. En la última cena les dijo a sus discípulos: vayan a tal lugar, a tal dirección, y díganle a la persona dueña de la casa que esta noche voy a tener una cena con ustedes ahí. La última cena. ¿Y sabes qué pasó? Prepararon ese aposento. Era otro amigo anónimo, pero que sabía que podía contar con él. Ustedes saben, porque aprendimos en el seminario, que los jardines eran privados, no cualquiera podía entrar ahí. El dueño del jardín de los olivos era un amigo íntimo, que no solamente le permitió entrar a ese jardín a orar. Si tú lees el relato de los evangelios, te das cuenta que era uno de los sitios a donde el Señor Jesús acostumbraba ir a orar y apartarse a solas para orar. Diga conmigo: Señor, ayúdame. ¿Quieren que le dé algunos ejemplos de amigos que pueden acompañarlos? Sí. El primer amigo que debería de acompañarte es tu esposo o tu esposa. Debería de ser tu apoyo, el que te anime, la que renueve tus fuerzas. Después de ahí, tus hijos. Yo he visto hijos jovencitos que son tremendo apoyo para sus padres en momentos de aflicción como estos. Después de ahí puedes tener familiares, hermanos de la iglesia, y sobre todo tus pastores. Deberías de aprender a apoyarte en ellos. Acude más de una vez a la oración. Lección número 3: acércate confiadamente a tu papá. Diga conmigo: Abba. A manera de dato curioso, ustedes saben que la palabra Abba no es una traducción del hebreo ni del griego. Es una palabra árabe, que sería blasfemia utilizarla para referirse a Dios. Mas sin embargo, cuando él está orando Padre en el Getsemaní, él usa la palabra Abba, que se traduce al castellano como papá, o como papi, o como papito. Dad, daddy. Nos habla de la dependencia y la confianza de un niño pequeño con su Padre celestial. ¿Cuántos han jugado con sus sobrinos o con sus niños a aventarlos hacia lo alto? ¿Es peligroso, sí o no? Sí. ¿Les da miedo? Al contrario, se ríen y dicen: otra vez. No importa lo peligrosa que sea la vida, siempre puedes estar seguro de que los brazos del Padre van a estar ahí para ti. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: Abba. Si mis niñas vienen y me dicen: Padre, ¿me puedes llevar a comprar un helado?
Yo les voy a decir: mami, pero ¿por qué me dices así? ¿Estás enojada conmigo o qué? Y no te llevaría a comprar un helado o a comprar crumble cookies, que les encantan, si llegan y me dicen father o papá, o padre. Pero si llegan y me dicen daddy, papi, papito, pa, no, hombre, mi corazón se transforma. Lo mismo sucede con el corazón de Dios. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Diga conmigo: no temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, con el cual clamamos. Diga conmigo: Abba, Padre, papito, papá. Eso nos llena de confianza con Él. ¿Me dicen amén? Jesús le habla a su Padre Celestial, a su papá, confiando de manera íntima, como un hijo pequeño confía con su padre. Así debemos de hacer nosotros. Aun cuando no lo entendemos totalmente, aun cuando su única convicción era que Dios le empujaba hacia la cruz, Él le llama papá, papito. Como un hijo pequeño, aquí tenemos la confianza, una confianza que debemos de tener con Dios como nuestro Padre. Diga conmigo: mi Padre. Y número 4, procura esos tiempos a solas con Dios. Diga conmigo: a solas con Dios. Se retiró a orar. Diga conmigo: a solas con Dios. Voy a cerrar con 2 quotes. Hoy el Señor se mostró muy generoso con su servidor. Y solamente quiero decirles que tenemos que enfrentarnos con la vida y con los hombres, aún a pesar de su aspecto más terrible, como la cruz del Calvario, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús se levantó de la posición arrodillada para emprender la batalla de la vida. De las rodillas tienes que pelear, tomado de la mano de Dios y enfrentándote a lo que sea. Para eso está la oración. En la oración, aquí viene la primer quote: una persona se arrodilla delante de Dios para poder estar erguido ante los hombres y las circunstancias de la vida. Diga conmigo: erguidos. Hay momentos en que vas a atravesar el Getsemaní, pero en el Getsemaní Dios te va a renovar tus fuerzas. Vas a aceptar la voluntad de Dios y Él te va a dar fuerzas como las del búfalo, y vas a emprender el vuelo como las águilas. Y después de terminar y de levantarte, de estar de rodillas en tu Getsemaní, en medio del dolor y la agonía, tienes que confiar en el plan perfecto de Dios y de manera erguida enfrentar las circunstancias de la vida y las personas y lo que sea que tengas que enfrentar, con la ayuda de Dios, con la fortaleza de Dios, con la intervención de Dios. Yo no sé si tú lo puedes creer, pero Dios va a estar contigo. Y quote número 2: en la oración una persona entra en el cielo para poder resistir, tolerar y pelear las batallas de la tierra. Getsemaní es una experiencia espiritual de todos los creyentes. Ojo ahí, en la oración una persona entra ¿a dónde? La oración es el acceso al cielo, la intervención de Dios, la ayuda de Dios. Y solamente con la oración vas a poder tolerar y pelear las batallas aquí en la tierra. Getsemaní, les repito, es una experiencia espiritual para todos los creyentes. Es un campo de batalla, una lucha en contra de Satanás que quiere derrumbar el plan y el propósito de Dios. Pero es también el lugar donde debemos aceptar y rendirnos completamente a la voluntad de nuestro Padre Celestial y decirle: haz como tú quieras. El título de este mensaje es: haz como tú quieras. Así debemos de salir de cualquier momento de aflicción. Haz como tú quieras. Le voy a invitar a que se ponga de pie, si es tan amable, mientras los muchachos pasan. Yo quiero orar por aquellas personas que están pasando por aflicción. No los voy a pasar al frente porque quizá alguien sienta pena, pero quiero hacer 2 llamados. Y luego vamos a tener algo muy triste, pero muy importante que tenemos que hacer fuera del aire, para que no me pierdan su atención, por favor.
Hoy quiero hacer un llamado. Habrá alguien en este lugar que le quiera entregar su vida a Cristo, que necesite la ayuda de Cristo, que necesite la fortaleza de Cristo, que necesite el consejo de Cristo, que necesite hacer la voluntad de Cristo. Habrá alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. No tienes que dar tu nombre, no tienes que pasar al frente, solamente tienes que levantar tu mano ahí en tu lugar. Habrá alguien que le quiera entregar su vida a Cristo. Habrá alguien en este lugar que le quiera entregar su vida a Cristo Jesús, que le quiera decir: Señor Jesús, quiero caminar contigo. ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, si tú estás pasando por un Getsemaní, yo quiero pedirte que pongas tu mano en el corazón y que clames ante el único que te puede salvar, ante el único que te puede ayudar. Su nombre es Cristo Jesús. Bendito Dios de la gloria, y estamos delante de tu presencia. En medio de nuestra agonía, en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro Getsemaní, hoy vengo delante de tu presencia para suplicarte que me des consuelo, que me des fortaleza, que me ayudes y me des fuerzas para aceptar tu voluntad, que me ayudes a salir victorioso de este Getsemaní, de estas luchas físicas, emocionales, mentales, de estos tiempos de agonía. Ayúdame a entender, Señor, que no hay alternativas, que tengo que vivir y pasar por los Getsemanís que tenga que pasar para ser purificado, para ser moldeado por ti, para ser conformado conforme a tu imagen, bendito Dios. Ayúdame a entender que es necesario, que no importa lo que esté delante, lo que me espere, si tú estás conmigo, Señor, no necesito nada más. No permitas que me aparte, no permitas que deserte. Ayúdame a levantarme con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, confiando en Papá, confiando en Abba, creyendo que estás con nosotros, que no nos dejas, que no nos desamparas, que nos abrazas, que nos consuelas, que eres nuestro refugio, y que como un papá abraza y cuida de sus hijos en medio del temor, en medio del peligro, de esa misma manera nos abraza nuestro Padre Celestial, nuestro Papá, nuestro Papi. Fortalece, haz una obra poderosa, Señor, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, consuela. Consuela, Espíritu Santo. Renueva las fuerzas, Espíritu Santo. Haz una obra poderosa, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Les voy a invitar a que se sienten un momento, por favor.